Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo una nueva edición de la historia completa de... En esta ocasión daremos un repaso por todo lo que ha pasado desde el estreno de Helluva Boss hasta el final oficial de su primera temporada. El piloto de Helluva Boss vio su estreno en noviembre del año 2019. En él conocemos al equipo Imp, un grupo de sicarios conformado por Moxie, Millie, Luna y quien será el protagonista de la serie, Blitz. Mientras Imp discute sobre cómo promocionar sus servicios, vemos que Moxie ultima a un niño. Preocupados por el estado del humano, lo llevan al hospital más cercano donde logran reanimarlo. El médico le informa al equipo que el chico necesita cirugía y que el seguro correría los gastos. Pero obviamente los demonios no saben qué rayos es un seguro, así que son expulsados del hospital. De regreso en el infierno, Moxie culpa a Luna de haber proporcionado mal la información del objetivo que solicitó el cliente. Y de paso, también reciben en la oficina una llamada de Stolas, de quien, por cierto, Blitz robó su grimorio para acceder al mundo humano luego de haber pasado la noche con él y hacérselo saber a todo el mundo. Moxie también aprovecha para exigirle que deje de estar acosándolos fuera del trabajo, ya que por lo que vemos, Blitz tiene una obsesión casi enfermiza con entrometerse en la relación de Moxie y Millie, al punto de invadir su hogar y vigilarlos mientras duermen. En medio de la discusión, el chico despierta y confiesa que se ha estado haciendo el muerto, pero luego de escucharlos ya no soporta estar allí. En eso, Luna recibe la confirmación de que, en efecto, ese niño sí era el objetivo, por lo que proceden a eliminarlo y deshacerse del cuerpo, terminando así el piloto. Pasando al primer episodio oficial, Murder Family, comenzamos viendo a una maestra dando clases. En medio de la canción, recuerdan que es el cumpleaños de su esposo, por lo que junto a los niños decide realizarle una videollamada sorpresa para felicitarlo. El problema es que lo atrapa infraganti siéndolo infiel con otra. Este suceso despierta la furia de la maestra, quien acude deprisa a su hogar y dispara tanto a su esposo como al amante y a sí misma. Por lo que, volviendo al presente, bajamos al infierno a ver que está conversando con Blitz, a quien desea contratar para que termine con la vida del amante debido a que ésta sobrevivió al suceso y ahora todas lo consideran una heroína. Enseguida, el equipo se prepara para pasar al mundo humano para cumplir con su misión, que al parecer resultará bastante sencilla. Blitz procede a apuntar a Marta, pero Moxie, en su afán de no querer arruinar una familia, lo tropieza haciendo que falle el tiro. Esto alerta a la familia humana, que enseguida se prepara para contraatacar a sus invasores, quienes, por cierto, resulta siendo un montón de psicópatas asesinos que fácilmente logran capturar a Moxie y a Millie. Mientras Blitz trata de huir en el bosque, recibe una llamada de Stolas, quien desea realizar un acuerdo para que al menos una vez al mes le devuelva el libro, ya que lo necesita para hacer su trabajo. A cambio, Blitz tendrá que concederle una noche de pasión para que pueda usar el libro el resto del mes. En el apuro del momento, Blitz acepta el trato, pero es atrapado por Marta. En paralelo, vemos que Moxie despierta en un comedor y se dan cuenta de qué tipo de familia son en realidad. Al escuchar a Millie en peligro, no tarda ni 2 segundos en liberarse para ir en busca de su esposa. En eso, vemos que los padres tienen atrapados a Millie y a Blitz, a quienes intentan quemar, pero al parecer eso no funciona con los diablillos. Justo cuando Marta va a dispararles, llega Moxie justo a tiempo para salvarlos. Luego de liberarlos, se disculpa con Blitz por ponerlos en peligro y casi arruinar el trabajo. Con la misión cumplida, Blitz llama a Luna para que abra el portal para que regresen y celebrar el éxito de la misión. El segundo episodio lleva por nombre Lululand
En él vemos a una pequeña Octavia buscando a su padre muy asustada porque tuvo una pesadilla donde no lo encontraba. Stolas, para consolarla, le canta una hermosa canción de cuna y Octavia finalmente logra dormir en paz. Pero en eso volvemos al presente donde despierta una Octavia ya adolescente mientras se aproxima a la cocina. Allí se escucha a Stella gritarle a Stolas acerca de su infidelidad. Esto claramente pone tenso el ambiente, por lo que Stolas tiene la idea de llevar a Octavia a Lululand, un parque de diversiones al que solían ir juntos cuando era una niña. Para este viaje decide contratar los servicios de Imp como guardaespaldas. Al llegar al parque, Stolas y Octavia se encaminan a las atracciones al cuidado de Blitz. Esto para que Mox y Millie puedan divertirse un rato, o algo así. Más adelante vemos que Stolas los lleva al show de Robo Fisiaroli, quien no tarda en reconocer a Blitz, ya que al parecer anteriormente trabajaron juntos. Pero este no le trae buenos recuerdos, así que comienzan a pelear. Al mismo tiempo, vemos que Octavia ya no soporta esta situación, por lo que huye a esconderse dentro de las atracciones. Como Blitz se encuentra ocupado en la pelea, ahora es el turno de Mox y Millie de cuidarlos a ambos, así que siguen a Stolas. Este encuentra a su hija sollozando dentro de una atracción y se sienta junto a ella para preguntarle qué sucede. Octavia le cuenta que ahora que está saliendo con otra persona, la familia se arruinó y que teme que su padre huya con él y no lo vuelva a ver. Stolas rápidamente le explica que nunca le haría eso a su pequeña y que siempre estaría junto a ella. Al reconciliarse, deciden abandonar el parque y regresar a casa. El tercer episodio de la serie lleva por nombre Spring Broken. En él vemos al equipo Imp aproximarse a su puesto de estacionamiento, pero el mismo lo ocupa de inmediato Verósica, la ex de Blitz, quien también es una famosa estrella de pop. Por lo que nos enteramos, la artista estuvo en rehabilitación por alcoholismo y al parecer ahora está haciendo freelance para una enorme compañía, por lo que debe estar en ese edificio una semana para dirigir al equipo. Obviamente, como está robando el puesto de Imp, Blitz no la dejará pasar tan fácil. Cuando suben a las oficinas, se dan cuenta que también estarán trabajando esa semana justo enfrente de ellos, por lo que Moxie intenta hablar con ellos para recuperar el puesto de estacionamiento, pero sale de ahí más toqueteado que baranda de escalera mecánica. Esto termina de hacer enojar a Blitz, quien reta a Verósica a una apuesta para recuperar el puesto de estacionamiento. En resumen, quien tenga más víctimas para el final del día, gana. Para lograr esto, deberán ir al mundo humano para eliminar la mayor cantidad de objetivos que les sea posible. A esta misión se les une Luna, ya que aprovechará algún momento para acercarse a Vortex, uno de los guardaespaldas de Verósica. Para esta misión, realizan un descuento en sus servicios para obtener muchos clientes y así se preparan para ir al mundo humano, donde Luna, al contar con un disfraz humano, ubicará los objetivos para que puedan ser fácilmente eliminados. Cuando piensan que todo va excelente y que deben estar cerca de ganar, aparece Verósica para realizar un concierto en la playa, donde su equipo aprovechará para hacerse con sus víctimas. En el furor del momento, Verósica arroja al mar su botella de alcohol. La misma es consumida por un pez que empieza a mutar en un monstruo marino gigante. Para ese momento, Moxie está muy ebrio para defenderse, por lo que es fácilmente capturado. Millie no lo piensa dos veces y se lanza al mar para rescatarlo con éxito. Luego del suceso, aparece Verósica con su equipo para anunciar que han ganado. Pero en eso, Millie le devuelve su botella, resaltando que sería una lástima si Lucifer averiguara que desataron un monstruo marino en el mundo humano.
Verósica les dice que ellos estarían en problemas por estar ahí sin disfraces humanos. Blitz intenta hacer un nuevo trato en el que no le dirán a nadie lo sucedido si les devuelve el puesto de estacionamiento, a lo que ésta acepta. Y también los arresta la policía. Con esto pasamos al cuarto episodio llamado Querubines, donde podremos ver un poco de cómo funciona el cielo del universo de Hazbin y Helluva Boss. Aquí nos presentan a Lupti Gutti, un excéntrico inventor que les viene a pedir que eliminen a su socio Lyle Tipton. La razón es que en vida juntos crearon una compañía de inventos. Su última creación es capaz de retroceder o acelerar la edad y deciden probarla en ellos mismos. Pero configuraron mal la máquina, por lo que Lupti fallece al instante de un paro cardíaco. Pero su socio logró sobrevivir y ahora se apodera de la compañía que ambos construyeron. Al llegar al mundo humano, notan que Lyle está por realizarse él mismo la automorición, ya que ni con todo el dinero del mundo puede hacer algo útil con su ahora viejo cuerpo. Pero justo a tiempo intervienen 3 querubines que intentarán convencerlo de no quitarse la vida, por lo que tendrán un choque de intereses con Imp y deberán competir para ver quién logra terminar su trabajo primero. Por más que los querubines intentan mostrarle lo hermoso de vivir, siempre aparece algo horrible que recuerda a Lyle cuanto quiera autodesvivirse, por lo que se hartan de los diablillos y se enfrentan en medio de una ópera. Ante el suceso, Lyle reflexiona y llega a la conclusión de que sí desea vivir. Pero por un pequeño descuido de un querubín, un enorme piano aplasta al pobre Lyle, cobrando su vida. Furiosos, deciden volver al cielo, pero rápidamente son expulsados. Allí aparecen otros querubines en escena. En ello, Deary les explica a Cletus, Colin y Kinney que han sido desterrados del cielo por haber desvivido al señor Lyle. De regreso en el infierno, Blitz debe avisarle a Lupti que fallaron en su misión, ya que como al final Lyle deseaba vivir, probablemente fue al cielo. Sin embargo, ambos aparecen en las oficinas de Imp, ya que explican que era imposible que él fuera al cielo porque no haces millones en tecnología sin experimentar con pobres. Luego de esto, nos situamos en el quinto episodio, The Harvest Moon. En él, vemos que Stolas y Blitz adelantan su usual encuentro de luna llena, ya que ese día Stolas debe asistir y hostear el evento de cosecha en el Anillo de la Ira. Además, aprovecha a invitarlo a que su equipo lo acompañe al festival para un día de diversión. Blitz acepta y procede a invitar al equipo Imp, quienes pasarán esos días de festival alojados en la granja de los padres de Millie. El problema es que los padres de Millie no respetan pero nadita a Moxie, por lo que este decide participar en el festival de luna llena para impresionarlos. Con Stolas inaugurando el evento, inicia el festival. A pesar de los esfuerzos de Moxie, este no logra superar ninguno de los desafíos, resultando ganadores Striker y Blitz, quien por cierto le pide a Striker unirse al equipo de trabajo. De vuelta al rancho de los padres de Millie, Moxie descubre en la habitación de Striker que tiene un rifle bendecido, que para quienes no lo recuerdan son el único tipo de arma capaz de acabar con demonios de la realeza. Justo en ese momento, Striker entra a la habitación. Moxie de inmediato se da cuenta que algo está mal, pero Striker lo ataca rápidamente para acabar con él. Por suerte, Millie a lo lejos escucha el ruido de la pelea, por lo que acude en su ayuda. Pero Striker es más fuerte y logra derribarlos y encerrarlos. Con Millie fuera de combate, Moxie va en busca de Striker. Stolas se encuentra realizando la maldición de la cosecha y vemos que Striker está apuntándole justo a él. Pero en ese momento llega Blitz para detenerlo.
Este, decepcionado de haber sido engañado por Striker, lo ataca. Pero cuando parece que está acorralado, llega Moxie en su ayuda. Juntos intentan detener a Striker, pero cuando al fin parecen tenerlo contra la pared, Luna interrumpe en la habitación y Striker aprovecha la distracción para huir. Ya para terminar el episodio, Moxie logra hacer frente a los padres de Millie y descubrimos que quien contrató en un principio a Striker fue nada más y nada menos que Stella. Pasado un tiempo, llegamos al sexto episodio. En él vemos a dos agentes investigando sobre las diferentes muertes aleatorias que están sucediendo a lo largo del país y descubren que es culpa del equipo IMP, quienes casualmente estaban por regresar al infierno luego de una misión. Los agentes se percatan de su localización y se disponen a capturarlos. Luego de una pelea, Luna y Millie logran escapar, pero Blitz y Moxie son capturados. Por supuesto, Millie y Luna irán en su búsqueda, por lo que regresan para encontrarlos. Volviendo con Blitz y Moxie, vemos que están tratando de interrogarlos, pero los muchachos no les dan ninguna información de utilidad, por lo que los agentes deciden usar en ellos el suero de la verdad, lo que les empieza a causar alucinaciones sobre sus inseguridades y miedos. Cosa que tampoco ayuda a que confiesen nada, pero da el tiempo suficiente para que Millie y Luna lleguen a su rescate. Cuando parece que finalmente ganaron y que lograrán escapar, los agentes activan una especie de cuarto de pánico donde nuestro equipo queda atrapado. Luna intenta leer el libro para abrir el portal, pero la luz roja le impide leer para hacer el conjuro. Cuando todo parece perdido, Stolas logra invocarse a sí mismo para rescatar al equipo, y así regresan a salvo al inframundo. La verdad, no se preocupan mucho de haber sido expuestos con los agentes, ya que asumen que cualquier cosa que digan serán tomados como lunáticos. Aproximándonos al final de temporada, llegamos al séptimo episodio. Aquí vemos que al llegar de una misión, Moxie invita una cita especial a Millie en Osis, en el Anillo de la Lujuria, para celebrar su aniversario de bodas. Como siempre, Blitz de entrometido insiste en acompañarlos, pero Moxie le aclara que no puede asistir con ellos. Aún así, Blitz se prepara para seguirlos a escondidas. Al llegar a Osis, Moxie y Millie pasan sin problema, pero a Blitz se le prohíbe la entrada, ya que no cuenta ni con pareja ni con reservación. Obsesionado con seguir espiándolos, llama a Stolas para invitarlo a una especie de cita. Ante esto, Stolas se emociona y prepara y llega con Blitz en menos de 20 minutos. Así que ahora logra pasar sin dificultades a Osis. Ya en el local aparece Ficiaroli para presentar el primer show de la noche, que es Moxie interpretando una canción de amor para Millie. Pero la misma es interrumpida por Asmodeus, demonio que reina el Anillo de la Lujuria. ¿Por qué? Pues porque la canción de Moxie es demasiado tierna para donde se encuentran. En eso, Bliss interrumpe para defender a Moxie, pero el tiro le sale al revés porque ahora se convierte en el foco de atención. En esta canción, hasta Verósica destaca lo terrible que es Blitz para las relaciones, pero de pronto el foco gira a Stolas, a quien critican y señalan por acostarse con un diablillo siendo de la realeza y de paso tener esposa e hija. La situación se torna tan incómoda que hasta parece avergonzarse de estar allí. Pero las cosas se relajan un poco cuando Millie noquea a Ficiaroli para que Moxie termine su canción. Luego de esto, Blitz deja en su mansión a Stolas, quien le dice que, a pesar de lo sucedido, disfrutó de compartir con él. Incluso lo invita a quedarse en casa para ver películas o tomar vino, ya que Stella y Octavia no estarían esos días.
Pero en eso, Blitz enojado lo interrumpe y le pide que no finja que son algo más cuando Stolas siempre ha dejado en claro que solo lo ha buscado para tener relaciones. Por lo que enciende el auto y se aleja dejándolo solo. De regreso en casa, se da cuenta que Luna no está, así que decide recostarse en su sofá y ver algunas fotos en su móvil, pero lejos de animarlo, esto lo hace estallar en lágrimas. Llegamos al final de temporada con el esperado episodio 8, que lleva por nombre Queen Bee. Aquí vemos que Luna llega a una fiesta a la que fue invitada por Tex. Este la recibe y acompaña dentro del establecimiento para presentarla con el resto de los caninos infernales. En ello suena la voz de la mismísima Bee, reina del anillo de la gula, interpretando Cotton Candy, un espectacular número musical escrito por la famosa cantante de pop Kesha. Al terminar su presentación, se acerca Tex y Luna para presentarse y aquí nos damos cuenta que ella es la novia de Tex. En un principio parece llevarse bien con Luna y la verdad parece bastante agradable y aparte es excelente anfitriona. Que no se note que soy fan de Bee. Al irse, quedan a solas Tex y Luna y por alguna razón Luna parece deprimida, por lo que decide irse y llama a Blitz para que vaya por ella. Cuando están a punto de partir, un diablillo reconoce a Blitz y se acerca para preguntarle si entrarán a la fiesta. Al principio se rehúsan, pero también se acerca un canino que estaba por ahí para invitar a Luna a volver a la fiesta y la convence, por lo que terminan regresando al local. De regreso en la fiesta, Blitz se hace el centro de atención por su increíble tolerancia al alcohol. En eso aparece de nuevo Bee para retarlo. Quien logre beber primero por completo el barril de su reserva especial ganará. El desafío comienza y en segundos Blitz acaba por completo con el barril, ganando el reto. Bee, lejos de enojarse, queda sorprendida con las habilidades de Blitz. Luego de esto, Luna parece estar disfrutando de la fiesta, pero Tex y Bee deciden hablar con ella porque Blitz, lejos de parecer bien, en realidad parece fuera de control. Luna trata de calmarlos diciendo que Blitz siempre es un desastre, pero Bee le hace tratar de ver que algo no anda nada bien en él, por lo que le insiste en que vaya a chequearlo. Tanta insistencia molesta a Luna, por lo que le responde sarcásticamente. Esto molesta a Bee en serio, quien asume su forma más demoníaca para retarla. Luna no dudaba en pelearse con ella, pero al ver a Tex tan incómodo con la situación, se disculpa y se va en busca de Blitz. Cuando lo encuentra, se da cuenta que Blitz en serio está excediendo los límites, por lo que decide sacarlo de la fiesta y regresar a casa. Ya de regreso, lo deja recostado en el sofá y Blitz le cuenta que ha tenido un día terrible. Además, teme que Ficiaroli tenga razón y termine muriendo solo. Ya para ese momento solo comienza a delirar, por lo que Luna lo arropa y apaga las luces para que pueda descansar. Y con esta escena culmina oficialmente la temporada. Sin dudas, un gran éxito dentro del mundo de la animación independiente y un gran logro para el equipo de Splinter Horse y BC Pop, ya que lograr que Kesha interprete un personaje en su serie debió ser un sueño hecho realidad. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Déjame en los comentarios cuál es tu episodio favorito y quién es tu personaje favorito. Los estaré leyendo. Te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales como PolarisM76, tanto en Instagram, donde estamos más en contacto, o mi Twitter, donde les comparto adelantos y noticias. Te dejaré los enlaces en la descripción. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.